Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la videoconferencia de 1 hora de duración, con lo cual terminará a las 9 de la noche, relativa a los impuestos locales. Vamos a abordar el estudio con casos prácticos del impuesto sobre bienes inmuebles, del impuesto sobre actividades económicas y del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que ya saben que en este caso son impuestos municipales obligatorios, así como el ICIO, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Nos quedaría pendiente el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, el llamado plusvalía, que junto al ICIO son potestativos y no obligatorios. No lo vamos a abordar por falta de tiempo. Como se les facilitó previamente a esta videoconferencia los casos prácticos, la tramitación es muy sencilla. Se trataría de que ustedes contestasen, resolviesen dichos casos prácticos a través del chat público y posteriormente lo resolviésemos entre todos dando la solución adecuada. No es importante el que ustedes acierten en la respuesta y que aborden todas las cuestiones de una manera brillante, sino que se acostumbren a manejar la normativa y a aplicar los tributos, la parte teórica que han estudiado. Les será de gran ayuda si tienen acceso a la ley reguladora de las haciendas locales, al Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, aunque como verán a lo largo de los casos prácticos se tendrá que consultar, utilizar, aplicar otra normativa, jurisprudencia, así como la doctrina administrativa, es decir, las consultas de la Dirección General de Tributos, que tienen accesible de manera gratuita en la página web de la Agencia Tributaria, www.aeat.es. Si quieren, empezamos ya con el primer caso práctico en relación al IBI, al impuesto de bienes inmuebles, y en concreto a un bien inmueble destinado a la enseñanza por un centro docente que está acogido al régimen de concierto educativo. Se trataría de determinar la aplicación o no del IBI ante esta situación jurídica. Si dicho centro docente está exento, está sujeto, qué situación tiene ante el IBI. Como les digo, pueden responder, y así les animo a que lo hagan a través del chat público. Vamos a dejar un tiempo prudencial para que todos ustedes se animen a contestar, y una vez que todos ustedes o la mayoría hayan contestado, resolvemos el caso práctico. Ya saben ustedes que las exenciones pueden tener carácter subjetivo u objetivo, es decir, aplicarse por la persona jurídica o física que se ve beneficiada por dicha excepción, porque la misma sea una entidad sin fin lucrativo o porque sea una entidad religiosa, etcétera, etcétera, o una exención de carácter objetivo por lo que se esté desarrollando, por el hecho imponible en sí. Como todos ustedes ya la han resuelto, si quieren la vemos de manera conjunta, la resolución de este caso. Las previsiones de la Ley 39/1998 fueron desarrolladas posteriormente por el Real Decreto 2187/1995 de 28 de abril, por el que se determina el alcance y concesión de la exención establecida en el impuesto sobre bienes inmuebles a los centros educativos concertados, y se determina el procedimiento para satisfacer las compensaciones a favor de los ayuntamientos. Dicho Real Decreto fue impugnado por la Conferencia Española de Centros de Enseñanza porque, en opinión
de dicha confederación, o porque la misma alegaba que el artículo 7 exigía que los centros docentes concertados deben ostentar la condición de sujetos pasivos a efectos de la exención del impuesto de bienes inmuebles en relación con los edificios ocupados por cada centro de referencia. Entendía la Confederación que lo importante es tener el uso del inmueble por cualquier título, siendo el más generalizado el de arrendamiento y no siendo necesario ostentar la propiedad de dicho bien inmueble. Al fin y al cabo, lo que viene a decir la normativa es que para beneficiarse de la exención, según el citado Real Decreto, la unidad u unidades sometidas a tributación por el impuesto que se integran en los centros docentes privados afectas a las actividades de enseñanza protegible en régimen de concierto deben cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, mantener en el momento del devengo del tributo su condición de centros total o parcialmente concertados y no haber sido privadas de tal condición por motivo de causa de resolución de la misma. Es decir, se debe cumplir un presupuesto subjetivo. En segundo lugar, tienen que ostentar la condición de sujetos pasivos a efectos de la exención del impuesto sobre bienes inmuebles en relación con los edificios ocupados por cada centro de referencia. Es decir, el sujeto pasivo tiene que ser titular de los centros concertados. A tal efecto, la titularidad de los bienes o derechos sujetos de exención deberá estar necesariamente vinculada con la finalidad educativa del centro acogido al correspondiente concierto educativo. Entre las finalidades educativas se comprenderán no solo las docentes, sino los servicios complementarios de comedor escolar, de asistencia sanitaria al alumno y los demás que sean declarados de carácter necesario en virtud de una norma de rango suficiente. Como bien señalaba uno de sus compañeros, es una exención rogada, es decir, hay que solicitarla. La solicitud de exención deberá dirigirse al respectivo ayuntamiento junto con una serie de documentación, el certificado de la Administración Educativa correspondiente acreditativa de la calidad del centro concertado, asignable a los edificios e instalaciones destinadas directa y exclusivamente a las actividades docentes objetos de exención, un informe de la Dirección General del Catastro acreditativo de la superficie de los edificios o conjuntos urbanísticos adscritos exclusivamente a la actividad educativa o a servicios complementarios de enseñanza y de asistencia docente de carácter necesario, con indicación del valor catastral asignado a cada uno de los elementos citados, y cualquier otra documentación que reglamentariamente se exija por parte del ayuntamiento en cuestión. De forma y manera que vemos en este primer caso práctico que a la hora de aplicar la normativa en vigor y poder asesorar a los clientes en relación con el IBI o con cualquiera de los otros impuestos locales, no tenemos que acudir única y exclusivamente a la ley reguladora de las haciendas locales, sino que la normativa es más extensa. Eso por un lado. Tengan ustedes en cuenta que van a tener que manejar una normativa amplia. En segundo lugar, para casos concretos como este, siempre hay que estar en el estudio de ese caso en concreto. Es decir, no podemos dar por hecho que la exención se va a producir sí o no, sino que habrá que estudiarlo. Hay una normativa específica, el Real Decreto 2187 de 1995, que resuelve esta cuestión, y lo que viene a afirmar es que se tendrá derecho a la exención o no, en primer lugar, en virtud de si se cumplen unos parámetros. Uno de ellos es de carácter subjetivo y el otro objetivo. Y cumpliéndose dichos parámetros, ambos, los dos, se tendrá que solicitar dicha exención. No es de oficio, no es instantánea, sino hay que solicitarla, hay que pedirla, con carácter previo, como bien indicaba uno de sus compañeros. Vamos a seguir adelante con el IBI y vamos a abordar en esta ocasión un caso práctico en relación con las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria. En concreto,
imaginando que un tipo de empresa con estas características acude a ustedes para que les asesoren, les pregunta cuál es el momento y extensión de la bonificación en el IBI para los bienes de estas empresas que constituyan el objeto de su actividad, si es que existe dicha bonificación, y en el caso de que existiese, cuál es el momento temporal, la extensión de la bonificación, al fin y al cabo que les piden asesoramiento acerca de esa bonificación que al cliente, a esa empresa, le suena que existe. En la resolución de este caso práctico hay que tener muy en cuenta la jurisprudencia. Con la redacción de la Ley de Haciendas Locales anterior a la introducida por la Ley 51/2002, la bonificación se podía solicitar a lo largo de los 3 periodos de duración, incluso con carácter retroactivo, si en la fecha de devengo del impuesto las obras se hallaban en cursos de ejecución. Ahora bien, el Tribunal Supremo, en una sentencia 8 de abril del 2002, declaró que, ante la ausencia de previsión legal y reglamentaria en lo relativo al plazo en el cual puede instarse la bonificación para cada uno de los diferentes años que pueda abarcar la misma, debe aplicarse la doctrina general de las bonificaciones ampliamente establecida por el Tribunal Supremo, que básicamente se concreta en lo siguiente: en cualquier momento anterior al devengo, en cualquier momento anterior a que se gire la liquidación o en el plazo que exista para recurrir la liquidación tributaria emitida. Es decir, para el Supremo, la no solicitud en plazo de uno o varios de los ejercicios a los cuales puede extenderse la aplicación de la bonificación no supone la renuncia para los siguientes, siempre y cuando estos se soliciten dentro de los plazos señalados. A partir del 1 de enero del 2003 se vincula el derecho a la bonificación a la solicitud antes del inicio de la obra. No obstante, para las obras que se iniciaron antes de la entrada en vigor de la Ley 51/2002, no habiéndose instado su aplicación, se considera que es necesaria la solicitud, aunque ésta no sea anterior al inicio de la obra. Estos criterios también son los postulados, la doctrina administrativa emitida por la Dirección General de Tributos, en concreto una resolución, la número 10/2004 del 9 de enero. En cuanto a la extensión, pues como ustedes indicaban, hasta que finalicen las obras, siempre y cuando no sean superiores a 3 periodos impositivos. Este caso práctico lo he querido traer a colación, he querido utilizarlo en la videoconferencia de hoy para indicarles varias cuestiones importantes. La primera es que a la hora de interpretar una norma, acudimos al artículo 3 del Código Civil, que dice que hay que interpretar las normas en primer lugar por la literalidad de la misma, que es lo que dice la misma, luego por un factor histórico en relación con el momento en que se promulgó dicha norma, con un carácter teleológico, es decir, incluyendo todos los aspectos que pueda abordar la misma, etcétera, etcétera. Pero en la mayoría de las ocasiones, cuando hay discrepancia, la solución la aporta la jurisprudencia, y en concreto el Tribunal Supremo. De forma y manera que muchas veces, cuando haya discusión, cuando haya dudas, cuando ustedes tengan que aplicar una norma, la que sea, en relación con el impuesto, el tributo, la contribución especial, la tasa que sea, van a tener que manejar y tener muy en cuenta la jurisprudencia. Eso por un lado. Y por otro también la doctrina académica, la Dirección General, la doctrina administrativa, las consultas emitidas por la Dirección General de Tributos. Además, esto es muy importante porque tengan ustedes que, en virtud del artículo, ya no me recuerdo, de la Ley General Tributaria, 70 y algo pudiera ser, bueno, el bienes regulados, estipulado en la Ley General Tributaria, que cuando un obligado tributario sigue el criterio emitido por la doctrina administrativa, es decir, por la Dirección General de Tributos, en un hipotético procedimiento de comprobación o inspección posterior, se le podrá regularizar la situación, porque no esté ajustada a derecho, e imponer los intereses de demora, pero en ningún momento
una sanción alguna ni imputable responsabilidad tributaria. Y a ustedes mismos, como asesores de dichos obligados tributarios, de sus clientes, es una eximente de índole tributaria, reflejado como tal en la Ley General Tributaria, e incluso en el derecho civil, si el día de mañana se ven enfrentados a una situación en la que se les está pidiendo, reclamando responsabilidad civil por haber asesorado mal a alguno de sus clientes, es un atenuante en derecho civil el seguir las directrices marcadas por la Dirección General de Tributos, lo que es la doctrina administrativa. No rompe el nexo causal, no supone una eximente, pero sí una atenuante. Es decir, en síntesis, acostúmbrense a manejar la doctrina administrativa, la Dirección General de Tributos, y por qué no la doctrina académica en casos complejos o que se plantean recursos ya ante instancias elevadas, ante un Tribunal Superior de Justicia, ante la Audiencia Nacional, ante el Supremo, incluso el Constitucional. No está de más utilizar, además de la jurisprudencia y la doctrina académica, doctrina administrativa, pero la doctrina académica, lo marcado, lo reflejado, lo que el parecer de los catedráticos, de los profesores universitarios, y en dichos tribunales ya de instancias superiores se tienen muy en cuenta también esta doctrina académica, pero sobre todo jurisprudencia y doctrina administrativa. Sin salir de living, vamos a plantear la siguiente cuestión, y es cómo tributan, si es que tributan, en el impuesto de bienes inmuebles las viviendas de protección oficial. En este caso en concreto, como en el anterior, ya saben que el primer acercamiento lo tienen que hacer consultando la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. El artículo en concreto, para aquel que no lo localice, es el 73 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En cuanto a las bonificaciones, además de poder ser obligatorias o potestativas, pueden ser rogadas o no. Es decir, una bonificación que sea obligatoria puede ser rogada o no. Es decir, siendo una bonificación obligatoria, se estipula en la normativa que se tiene que solicitar dicha bonificación. A lo mejor por una cuestión administrativa, porque no le es fácil a la agencia tributaria conocer la situación de todos y cada uno de los obligados tributarios, y por eso en la normativa deciden que, aunque es una bonificación obligatoria, hay un deber por parte del obligado tributario de solicitar la misma. Ahora bien, solicitada con los parámetros que reglamentariamente se fijen, la administración pública, la agencia tributaria, no puede rechazar esa bonificación, puesto que es obligatoria. Distinto es de una obligación potestativa, rogada también, en el cual la administración decidirá si la otorga o no. Y como decía, en el caso de las bonificaciones obligatorias, si se cumplen los parámetros que vienen reflejados tanto en la ley, en la normativa específica, como en el desarrollo reglamentario posterior o en la ordenanza municipal correspondiente emitida por el ayuntamiento. Les comentaba que para la resolución de este caso, en principio, habría que acudir a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en concreto al artículo 73, apartados 1 y 2. Tal es así que, según lo dispuesto en dicha ley, y en los artículos que acabamos de citar, se establece que existe un beneficio fiscal para las viviendas de protección pública, que está contemplado o regulado para las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a estas conforme a la normativa de la respectiva comunidad autónoma. Es decir, en cada caso habría que acudir a la normativa autonómica correspondiente.
y se refleja una bonificación obligatoria de carácter rogado, es decir, hay que solicitarla por importe del 50% de la cuota íntegra del impuesto durante los 3 periodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva. Y de otra, de carácter potestativo, esta última, y no obligatoria, también rogada, en función de que los ayuntamientos decidan regularla mediante ordenanza fiscal, de hasta el 50% de la cuota íntegra aplicable a los citados inmuebles una vez transcurridos los 3 años anteriores, y también por otros 3 años. Es decir, por un lado hay que solicitar la bonificación, por otro lado la bonificación es de un 50% de la cuota íntegra del impuesto durante 3 años, con carácter obligatorio, rogado, y pasados esos 3 primeros años, dependiendo del ayuntamiento en cuestión, habrá una situación en la que se podrá tener derecho a una bonificación por la misma cuantía, el 50%, por el mismo periodo de años, pero esta vez tiene carácter potestativo. Por su parte, la disposición transitoria duodécima de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social dispuso que las exenciones, bonificaciones fiscales y tipos impositivos que se aplican a las viviendas de protección oficial se aplicarán también a aquellas que, con protección pública, dignamente de la legislación propia de las comunidades autónomas, siempre que los parámetros de superficie máxima protectible, precio de la vivienda y límite de ingresos de los adquirientes u usuarios no excedan de los establecidos para las referidas viviendas de protección oficial. Es decir, habrá que acudir, como en el caso anterior, cuando hablábamos de la bonificación potestativa, la ordenanza municipal fiscal del ayuntamiento en cuestión, también habrá que acudir a la normativa autonómica concreta, que es distinta a cada comunidad autónoma, estudiarla y ver si conculca, si sobrepasa los límites de la estatal, porque entonces no se considerará una vivienda de protección oficial, pero cumpliendo dichos parámetros de superficie, precio de la vivienda y límite de ingresos de los adquirientes, se considerará por analogía vivienda de protección oficial, aunque no se denomina así por la normativa de la comunidad autónoma, la diese cualquier otro nombre. En cuanto a la ordenanza municipal, que entendemos que no es conforme a la ley, se puede recurrir en tiempo y forma. En primer lugar, mediante un recurso de reposición contra el acto de liquidación derivado de dicha ordenanza municipal, y posteriormente, ya en un recurso económico administrativo, ya se puede impugnar sí la ordenanza municipal en sí. Es decir, primero hay que atacar, recurrir el acto administrativo, la propuesta de liquidación, que deriva de la ordenanza municipal, y posteriormente en un económico administrativo, en un recurso económico administrativo, ya sí se puede alegar la ilegalidad de la ordenanza municipal, bien porque conculque alguna ley orgánica, alguna ley, o incluso sea, a nuestro entender, inconstitucional, y sería motivo de alegación la supuesta vulneración de la normativa legal por parte de las ordenanzas municipales. Vamos a pasar, ahora que estamos más o menos a mitad de exposición de esta videoconferencia, a abordar el siguiente de los impuestos que queremos estudiar en el día de hoy, y en concreto el IAE. Imagínense una asociación cultural que está debidamente constituida e inscrita en el registro de asociaciones, o bueno, no una asociación cultural, sino cualquier tipo de entidad sin fin lucrativo que incluso estuviese
bajo el parámetro de la Ley 49/2002 de entidades sin fines lucrativos, etcétera, etcétera. Y dicha entidad, dicha asociación, solicita a un ayuntamiento una autorización para la instalación en vía pública de puestos de bebida y alimentos durante las fiestas locales. El presidente de dicha asociación les consulta, les pregunta, les requiere sus servicios profesionales acerca de si dicha situación, dicha actividad económica va a suponer que tributen por el IAE, si está sujeta al impuesto de IAE esta instalación en la vía pública de puestos de bebida y alimentos durante las fiestas locales. Se trataría, ya saben, de consultar la normativa referente al impuesto de actividades económicas y valorar si, en virtud del presupuesto subjetivo, es decir, del tipo de persona jurídica que está realizando el hecho imponible, se le aplica alguna exención, bonificación o incluso una no sujeción al impuesto, por un lado, y por otro, si el presupuesto objetivo, es decir, el tipo de actividad que quiere desarrollar esa entidad con independencia del presupuesto subjetivo, del tipo de entidad que quiere realizar la actividad económica, tiene incidencia o no en cuanto a exenciones, bonificaciones, sujeción, no sujeción, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes, si consultan los apuntes, el material facilitado por la Escuela de Negocios y Dirección, que una de las características del impuesto a actividades económicas es que el mismo se aplica con independencia que la actividad se desarrolle con carácter habitual o no, incluso haya una búsqueda de beneficio económico o no. En realidad aquí lo que se trataría de estudiar es si se ha realizado o no el hecho imponible. Es decir, debemos someter a consideración la realización o no del hecho imponible del impuesto. Si no se ha realizado el hecho imponible, no procede a aplicar impuesto alguno. Eso siempre la estructura del derecho financiero y tributario obliga a que se realice el hecho imponible en cualquier tipo de tributo, impuesto, tasa, contribución especial, para que el mismo se devengue, si no, no se devengaría. Otra cosa es que, produciéndose el hecho imponible, haya una serie de supuestos de no sujeción, o de sujeción pero exención, o de sujeción, no exención pero bonificación o reducción, o etcétera, etcétera. Lo fundamental en el caso es el concepto de actividad económica que da la normativa definida como la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Eso es lo que la normativa entiende que es la actividad económica. La asociación interesada solicita la instalación de un puesto en la vía pública con la finalidad de proceder a la venta de alimentos y bebidas, lo que supone la ordenación de medios de producción, las mercancías a utilizar, y de recursos humanos, las personas que despachen las mercancías, por cuenta propia de la asociación solicitante. Respecto a la finalidad perseguida, habrá que estar a la específica de la actividad a realizar, independientemente del ánimo de lucro o no de la entidad ejerciente. Y en el caso tratado, la finalidad supone la intervención en la distribución de bienes o servicios. Es decir, la venta de bebidas y comidas en unas fiestas locales no es lo que la normativa entiende un fin de interés general, que es lo que protege la normativa que beneficia fiscalmente a este tipo de entidades. Dado que concurren los elementos del hecho imponible, la actividad examinada se halla sujeta al impuesto a actividades económicas. Como bien indican muchos de ustedes, y los que así no lo han indicado no se preocupen, se trata de manejar la normativa y empezar a realizar casos prácticos. El siguiente caso práctico, también del impuesto a actividades económicas, es relativo a las exenciones. Es tan sencillo como que un cliente suyo que es arquitecto le solicita el coste económico que le va a suponer el IAE por el ejercicio libre de su profesión.
Imagínense que es un arquitecto que ha estado con una relación mercantil o laboral trabajando para un estudio de arquitectura, pasa al ejercicio libre de la profesión y le consulta a usted qué pasa con el IAE, el coste económico del mismo, para él tenerlo en cuenta en sus cálculos económicos. ¿Cuál es el coste económico de la cuota de IAE que va a tener que asumir el arquitecto, si es que tiene que asumir alguna? Pues correcto, el coste económico es cero, ninguno, en virtud del artículo 82.1c de la normativa en vigor. Vamos a ir un poquito más rápido, si les parece, porque me gustaría abordar todos los impuestos que les he comentado y todavía por el IAE. Recurso de reposición contra una liquidación. Don Jaime, que figura de alta en el censo del IAE, quiere presentar un recurso de reposición contra una liquidación de dicho tributo del IAE, puesto que él entiende que era de aplicación una exención que no se le aplicó, en concreto, bueno, la de la cifra de negocios. Este cliente les preguntaría, les consultaría, se interesaría por la fecha de inicio del plazo para interponer recurso de reposición contra el acto de inclusión, exclusión o variación en la matrícula del impuesto, para poder interponerlo, porque no sabe si está en plazo, no está en plazo, etcétera, etcétera. Si se fijan, porque están todos ustedes contestando de manera correcta, el plazo efectivamente es de un mes para interponer un recurso de reposición o económico-administrativo. Los dos a la vez no se pueden presentar, o el de reposición o el económico-administrativo. El de reposición es resuelto por el mismo órgano administrativo que dictó el acto recurrido, y el económico-administrativo no. De él conoce ya otro órgano, que si bien se llama tribunal, el económico-administrativo regional o el económico-administrativo central, lo que emiten son resoluciones, no sentencias, porque es doctrina administrativa, ya que aunque ostenten el nombre de tribunal, hay que tener en cuenta que dependen de la administración, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y no del Poder Judicial. En todo caso, lo que sí es importante que tengan ustedes en cuenta, la pregunta lo que dice es determinar la fecha de inicio del plazo, no el plazo en sí, si es de un mes, 2, 3 o 4, sino cuándo empieza a computarse ese plazo, es decir, el dies a quo, que se llama. Esta cuestión es muy importante cuando empiecen a asesorar, o aquellos que ya lo estén haciendo, sabrán que es una cuestión fundamental el determinar cuándo empieza a computarse el plazo, igual que que cómo se computa ese plazo, si se cuentan sábados, domingos, fiestas, etcétera, etcétera. Es muy importante. Viene regulado en un Real Decreto, el 243/1995, del 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del IAE. Importante, como ya les indicaba, no solo acudir a la ley reguladora de las haciendas locales, sino que la normativa es muy prolija. Lo que indica ese Real Decreto es que las deudas tributarias derivadas de declaraciones de alta o inclusión de oficio se recaudarán mediante liquidación notificada individualmente al sujeto pasivo por el órgano competente para la práctica de la liquidación. Ya sea en su contrario, las deudas tributarias resultantes directamente de la matrícula anual se liquidan y recaudan mediante recibo, no requiriendo la notificación individual al sujeto pasivo, por lo que una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en la matrícula del impuesto, las sucesivas liquidaciones correspondientes a los periodos impositivos posteriores se entienden notificadas de forma colectiva mediante la publicación de edictos comprensivos de la matrícula del impuesto correspondiente a cada periodo impositivo, salvo que exista variación de los datos contenidos en la matrícula. Es decir, tienen que tener muy en cuenta
de la cuestión de la notificación, si es individual o colectiva, y en el caso de que la notificación sea individual, si la misma se ha hecho conforme a ley, conforme a derecho o no. En este caso es que estamos hablando de una notificación colectiva mediante edicto, con lo cual el plazo para la interposición del recurso de reposición o de la reclamación económica administrativa contra las liquidaciones que se practiquen directamente en la matrícula anual sin que se produzcan modificaciones en la misma, se computa desde el día siguiente a la finalización de la exposición de la matrícula en el tablón de edictos del ayuntamiento correspondiente o su publicación en el boletín oficial de la provincia o comunidad autónoma uniprovincial, respetando la situación jurídica particular del interesado derivada de la resolución recurrida. Es decir, en este caso, su cliente no le va a poder aportar una notificación de la propuesta de liquidación o del acto administrativo que sea, para que usted pueda computar los plazos y saber averiguar el dies a quo, el día en que empieza a computar ese plazo, sino que como es una notificación por edicto, tendrá que consultar, averiguar si se ha publicado en el boletín oficial de la provincia, de la comunidad autónoma o en el tablón de anuncios del ayuntamiento. En cuanto al impuesto de vehículos de tracción mecánica, les había puesto varios casos prácticos. El primero en relación a las exenciones, el segundo en relación a la sujeción y cuota, uno más sobre la tributación de autobuses que prestan el servicio de transporte urbano en régimen de concesión, uno relativo al domicilio del vehículo no coincidente con el domicilio real del titular. Como esta presentación les va a ser facilitada por la Escuela de Negocios y Dirección, si quieren abordamos simplemente este primer caso práctico sobre el impuesto de vehículos de tracción mecánica y así nos da tiempo de consultar el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, el ICIO. En este caso un cliente le pregunta en relación a una situación concreta que tiene, y es que dado que tiene una minusvalía reconocida y demás y ostenta la propiedad de dos vehículos, dos coches, quiere saber qué tiene que realizar, qué trámites, si es que tiene que realizar alguno, para que se le aplique la exención correspondiente, porque él sabe, le consta que existe una exención para su situación. Asimismo quiere saber si esa exención se aplica a los dos vehículos que tiene, o a 3 o 4, los que fuesen, y también se interesa por la situación de su hijo, aquel vehículo que tiene matriculado a nombre de su hijo, y les realiza esas 3 consultas. Les felicito a todos ustedes porque están resolviendo todos estos casos prácticos de manera brillante. Efectivamente, es lo que indica su compañero. En primer lugar, la persona en cuestión debe instar la correspondiente solicitud de la exención, no cabe reconocerla de oficio. En segundo lugar, la exención prevista por la normativa solo es aplicable a los sujetos pasivos beneficiarios de la misma por más de un vehículo simultáneamente, no resultarán aplicables. En definitiva, solo se va a poder aplicar la exención sobre uno de los vehículos. Y en tercer lugar, o respondiendo a la tercera de las consultas que les haría este hipotético cliente, para que se aplique la exención es requisito imprescindible que el vehículo esté matriculado a nombre del minusválido, es decir, porque esta exención es subjetiva, se aplica sobre personas que tienen una minusvalía, y en concreto una minusvalía superior al 33%, y además reconocida. Bueno, en cuanto al CIO, tenía también una serie de casos prácticos. Insisto, como se les facilita este material, si quieren ustedes más adelante consultarlo, vamos a abordar
Y ya finalizamos, porque son las 9:05, una última cuestión en relación al ICIO. Y es la siguiente. Por parte de una mercantil, de una sociedad, se duda si es posible recurrir la liquidación girada por un ayuntamiento correspondiente a la obra que está ejecutando como adjudicataria del contrato firmado con la Consejería de Educación. Por parte de dicha empresa se les pide que estudien la posible sujeción o no del ICIO y, en virtud de dicha sujeción o no, la interposición del correspondiente recurso. Ya saben que la primera norma que tenemos que consultar es la Ley de Haciendas Locales, y en concreto para la resolución de este caso práctico tendríamos que consultar el artículo 100, salvo omisión, creo recordar que es el 100. En relación a una de las consultas que plantea uno de sus compañeros en relación a un caso previo que hemos resuelto, les pido perdón si les ha dado a entender otra cuestión, pero estoy hablando del caso práctico número 7 sobre el impuesto de vehículos de tracción mecánica, en concreto en relación a las exenciones, y las terceras las preguntas que eran en relación al hijo de la persona que tenía la situación de minusvalía. Y creo recordar que así lo he dicho, si no les pido disculpas. Aquí figura, es que es requisito imprescindible que el vehículo esté matriculado para poder beneficiarse de la exención. Es requisito imprescindible que el vehículo esté matriculado a nombre del minusválido, la persona que tiene esa minusvalía, ya que lo establece así el artículo 93 de la Ley de Haciendas Locales, de forma y manera que no es posible, por tanto, el reconocimiento de la exención. Es decir, el hijo no puede aplicarse la exención sobre el vehículo que tiene matriculado a su nombre. Volvemos ya por último a la cuestión del ICIO que estábamos abordando, y ya no recuerdo si era el 10 o el 11 el que les había, creo que era el 10, el 11, correcto, muchas gracias. Sí, correcto, sí. Como bien señalan sus compañeros, acudimos al artículo 100 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, y en el mismo lo que se nos dice, regula, estipula el mismo, acerca de la cuestión de la sujeción del impuesto de construcciones, instalaciones y obras en cuanto a la necesidad de licencia de declaración responsable de comunicación previa a las obras, dictada que en todo caso ha de resolver desde el análisis de la normativa autonómica en materia urbanística y de ordenación del territorio. Es decir, yo les he traído este caso práctico a la videoconferencia de hoy para que entiendan la importancia, ya lo hemos visto en otros casos prácticos, de la normativa autonómica, que siempre hay que tener muy presente. Al fin y al cabo estamos hablando de impuestos locales, de manera que la legislación autonómica en materia de ordenación del territorio y urbanismo no exige licencia, declaración responsable o comunicación previa. No se produce, por tanto, la sujeción al tributo. ¿Por qué? Porque no concurre el elemento formal del hecho imponible, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, como muy bien indicaban sus compañeros. Les agradezco mucho la asistencia a la videoconferencia de impuestos locales que hemos desarrollado a lo largo del día de hoy. Espero sinceramente que les haya servido, que les haya sido útil. Les agradezco el hecho de que hayan participado todos en la resolución de los casos prácticos, y ya, como ya les he avanzado,
les felicito porque los han resuelto todos ustedes, la mayoría de todos los casos prácticos, de manera satisfactoria, de manera correcta. Muchas gracias y espero volverles a tener como alumno en otra videoconferencia. Muchas gracias a todos.